Pie perfecto para arrancar la charla con Felisa Micheli, Totalmente, ¿no? Porque estaba Flor pensando en dice, eso. es un mismo modelo económico en un punto. Lo que pasa es que las formas terminan ganando y vamos a charlar con Felisa Micheli, ex ministra de Economía, sobre esas formas y demás. ¿Cómo estás, Felisa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Un gusto. A ver, ¿cuáles serían las consecuencias, los impactos directos de ese modelo económico que plantea Flor, que dice, el empresariado cree que es el mismo, de Bullrich o de Larreta? Bueno, veía las fotos y ya me daba terror, digamos, de lo que puede pasar en la Argentina cuando se implementen de vuelta medidas de neto corte antipopular. No podemos esperar de Larreta ni de Bullrich que apliquen medidas para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. No lo podemos esperar porque así lo han demostrado en el gobierno que ejercieron desde 2015 al 2019. No está entre sus objetivos de política económica que ésta sirva para mejorar la vida de la gente. Eso no existe. Pero perdón, Felisa, ahí, para no pecar de consignistas, digamos, Sí. ¿no? Porque nadie va a decir, no, yo la verdad es que no quiero la felicidad del pueblo, vótenme por eso. Es decir, ellos están convencidos que, no puede ser que estén convencidos que lo que van a hacer va a redituar en una mejoría para la gente. No, porque es imposible, nunca ocurrió en ningún lugar del mundo. Es decir, denme un ejemplo donde aplicando ese tipo de medidas la gente vivió mejor, se solucionaron los problemas graves que tenía o que tuvo un país. No existe ejemplo en el mundo. Imaginémonos un gobierno que, por ejemplo, realice el acuerdo Mercosur-Unión Europea, realice una apertura de la economía descontrolada, saca el cepo. Cada una de esas medidas, saca los planes sociales, por tres. ejemplo, ¿no? Otra cosa que... Saca los planes sociales, aunque también permítanme la duda, porque cuando estuvieron no los sacaron, los Lo que aumentaron. pasa es que dicen que ese fue parte de los errores, ¿no? Espero que si tienen ese proyecto lo hagan muy cuidadosamente en el sentido de ir transformando los planes sociales en trabajo, pero no me parece que por lo que están diciendo vengan con esa vocación de generar una transformación lenta y que sirva para mejorar la situación de quienes están cobrando de un plan. Si eso ocurre, ¿cuál es la consecuencia en la macro? Digo, pienso en un dólar que vuela, pienso en una inflación, Exactamente, desocupación. no existe otra posibilidad. Realmente, si hoy se hiciese un cierre de la brecha, ¿cómo la piensan ustedes? ¿Que van a bajar los dólares financieros para acoplarse al tipo de cambio oficial? No, es que suba el tipo de cambio oficial para juntarse con los 400 pesos que son el contado con liquidación, el dólar MEP, los otros dólares, el blue. Ahora, pero ¿Y eso en qué Sí. impacta? Impacta directamente en el costo de la vida, en la inflación. Genera expectativas devaluatorias, genera presiones y remarcaciones. Entonces, esto ya genera un empeoramiento de las condiciones de vida. La economía no es una ciencia exacta, así que te pregunto como política, digamos, ¿no? Parecen estar convencidos y convencidas de que la gente se va a bancar ese sacrificio. Esto es lo que dice Macri permanentemente. ¿Y por Que qué la lo sociedad haría? cambió y que ahora se bancarían esos... ¿Por esos qué haría la sociedad eso? Pongamos que, como dijeron recién y lo mostraron ustedes, haya un cierre de Telam, Radio Nacional y este lugar, la televisión pública. ¿Qué harían los empleados, los trabajadores? ¿Tomarían sus indemnizaciones y se irían a poner un parripollo? No, pero quizá resistirían y sus gremios resistirían. Ellos saben que va a haber tensión, lo dice Macri. Van a venir, la tensión va a estar, pero sienten que hay un sector de la sociedad que compró el discurso de que hay que hacer mucho esfuerzo y bancarse la que venga. Exactamente. Yo no creo que sea tan mayoritario ese sector, yo creo que hay una parte del electorado que vota a Juntos por el Cambio que lo hace desde un antiperonismo muy profundo y ancestral, digamos, no nuevo, y que muchas veces no se para a pensar las consecuencias que tiene emitir el voto en esa dirección. Ahora es un voto bronca y lo relacionaba recién Néstor con Independiente, que sí, que garpa, en algún momento eso funciona. En algún momento funciona y así nos va. Digo, ¿cuánta gente votó por los globos amarillos porque había que cambiar? Y lo digo haciéndome responsable de lo que estoy diciendo. Hoy la gente se puede enganchar de vuelta en esa cuestión tan frívola de cambiemos por cambiar, de los globos amarillos y destruimos lo poco que nos queda. Nos endeudaron para dentro de los próximos 100 años. No podemos pagar
los vencimientos aún reestructurados con el Fondo Monetario y con los acreedores privados. No ¿Qué lo haría vamos a Macri con poder el pagar. fondo? ¿Qué crees que haría vos que tuviste el momento en el que Néstor Kirchner pagó la deuda con el fondo? Yo creo que no es que la pagaría, sino que iría a renegociar, como va a tener que hacer en ese punto cualquier gobierno que esté en el gobierno O sea, el quien próximo quiera año. que gane tiene que ir a Pero no renegociar. se puede, el problema no. es la dirección en que se renegocia. Exactamente, y que se cede a cambio. Claro. Acá están pasando cosas que por ahí nosotros no las vemos, pero hoy está acá el encargado de Estados Unidos de la cuestión nuclear para ir a visitar a Tucha, porque hay cuestiones de geopolíticas muy profundas, la relación con China, la disputa que hay en cuanto al mundo de los No negocios. quiere que se haga la tuya 3 Estados Unidos porque es por con financiamiento ejemplo, chino. por ejemplo. Bueno, vuelve Laura Richardson, ¿no? La jefa Vuelve del Comando también Sur, ella. el lunes. Que le gusta el litio a ella. Y los recursos naturales Sí. nuestros, Sí. ella lo dijo con toda Sí, sí, claridad. sí. A nosotros también nos gusta, lo que pasa es que no tenemos todavía esa capacidad, esa conciencia de cuidarlo. Yo creo que el tema de la soberanía es un tema que debería estar presente en toda la campaña electoral por parte del Frente de Todos, porque me parece que es la única fuerza política que podría de alguna manera generar algo de esperanza en relación a que puede llegar a cuidarlos. Los demás creo que tienen mucha más una visión de ceder esos recursos naturales, que siempre ha ocurrido por otra parte. Cada vez que la Argentina estuvo hiperendeudada, recurrió a vender las joyas de la abuela como en los 90 para zafar de ese endeudamiento. Flor. Digo, Felisa, mencionabas el plan que tiene la oposición, que lo dice públicamente, para estabilizar la economía, que es esto de unificar los tipos de cambio, levantar el cepo, y sabemos que en el corto plazo eso va a generar un aumento de la pobreza, porque el dólar va a subir abruptamente y eso va a generar inflación, por ende, en el corto plazo aumento de la pobreza. ¿Cuál es la alternativa a eso, digamos? El Frente de Todos, ¿qué alternativa tiene? ¿Mantener la brecha que está y tener 6% de inflación mensual? Digo, no veo cuál es la alternativa a ese plan. Acá hay varias medidas que hay que tomar al inicio de una gestión nueva, no digo ya en lo que queda de este gobierno, que lamentablemente este gobierno no tomó en su momento cuando debió hacerlo a principio de su gestión. Una es sentarse sobre las reservas y las divisas que se liquidan en el Banco Central para fortalecer el nivel de reservas. No se puede vivir siempre de alguna manera sacando dólares y devaluaciones sectoriales para juntar con el dólar soja 1, 2 o 3, 5.000 millones, 8.000 millones o 9.000 millones. Argentina tiene que volver a restablecer un sendero de acumulación de reservas que sea propio y que a partir de ahí, de decir cuánto vamos a cada año a ahorrar en las reservas, con el resto paguemos la deuda, pero no al revés. O sea, implica una renegociación Implica una fuerte con el fondo. renegociación fuerte con el fondo, con los acreedores privados, e implica también una renegociación fuerte con los sectores del poder, que es económico, que son los que más se han llevado divisas en estos 3 años y medio. Pero para eso no fueron ni los fuerza acreedores política. privados ni el fondo. Necesitas músculo político, por eso decís una nueva gestión. Y yo creo que sí, que ahora no hay ni siquiera tiempo ni posibilidades de hacerlo, y no veo en este gobierno una vocación de cuidar las reservas. Han entrado al país miles de millones de dólares, no nos han faltado divisas, lo que a mi juicio esas divisas han sido mal asignadas, ¿Ahora mal o con otra utilizadas. gestión de otro ministro? Con la gestión del otro ministro. Ya cuando asumió Massa quedaba muy poco por hacer. Ya se firmó el acuerdo con el fondo donde se decía, si no se firma el acuerdo no tenemos $1 para abrir el mercado el próximo lunes. Y a mí me parece que volvemos a estar en la misma situación. No tenemos $1, entonces sacamos el dólar soja, no tenemos $1 y hacemos cualquier jugada transitoria, pero creo que hay que tomarse este problema muy en serio si es que queremos conservar o sentar las bases para después poder empezar a crecer más autónomamente y generar una mejor distribución, que eso es debería ser el objetivo. Felisa, arrancamos el programa hablando del vínculo de la política con el poder económico. Vos estuviste en eso que Néstor mencionaba, silla eléctrica, el ministerio. ¿Qué significa negociar con el establishment económico? ¿Qué particularidades tiene ese vínculo y qué veías en la foto de recién? Yo cuando digo me dan terror es porque pienso que el círculo rojo no es lo mismo. Los grandes empresarios no están en la misma situación hoy que en el 2003, 2002. Hoy han atravesado 20 años prácticamente de un enriquecimiento y empoderamiento continuo,
Cuando nosotros trabajábamos en el Ministerio de Economía o desde el Banco Nación, el campo estaba destruido. Tenían 10 millones de hectáreas hipotecadas y venían a pedirnos, por favor, que no rematemos esas propiedades y esos inmuebles rurales, esos campos, desde el Banco Nación. La devaluación, ¿se acuerdan que había sido asimétrica? Nos venían a pedir, por favor, que no les hagamos pagar al valor que había saltado en dólares la deuda que tenían con el exterior, porque los acreedores se quedaban con sus empresas. Hoy eso no ocurre. Hoy es otra decisión que hay que tomar: hacer que el Estado funcione homogéneamente, articuladamente e inteligentemente para negociar con fuerza con el Círculo Rojo y disciplinar a estos actores económicos a un programa y un proyecto común que incluya a los argentinos. No sé, ¿a ustedes les gusta que haya 40% de pobreza? ¿Qué significa disciplinar en concreto? Y hacer cumplir las pautas que se tienen que cumplir para que la Argentina pueda marchar a mejorar esta pobreza, para mejorar esta indigencia. ¿O qué intereses tocaría? Esos. Hay que pagar impuestos diferenciados, quizá hay que sacar otros. Yo soy de las que pienso que hay que modificar la estructura impositiva argentina. Son muchas cosas las que hay que hacer en simultánea. Es cierto en un punto lo que dicen varios de ellos de que hay muchas cosas que cambiar y modificar, que lo venía escuchando, que están muy atrasadas, que son obsoletas, que tienen remiendos, pero me parece que esas cosas hay que hacerlas desde una visión de conjunto. No puede haber una visión donde tengamos una Argentina primaria, agro, minería, energía, exportándose sin agregar valor en el país, porque eso ya sabemos lo que produce. Sobran 2 millones de kilómetros cuadrados y por lo menos 10 o 15 millones de habitantes. No lo digo yo, lo dijo el gran Aldo Ferrer en los 90, ¿no? Con esta política económica, exactamente. Nico. Felisa, arrancó la conversación muy centrada en lo que pueda pasar en el siguiente gobierno. Yo voy a ser un poquito más terrenal, voy a sentarme en abril de 2023. Recién mencionaste 40% de pobreza, 100% de inflación. ¿Tiene posibilidades y herramientas y espalda política este gobierno para torcer algo estas variables antes de las elecciones? Sí. ¿Cómo? Se sabe que la política económica es dependiente de las decisiones políticas. Eso me parece que lo tenemos que tener siempre presente. Cualquier medida de política económica tiene que ver con una fortaleza política de decisiones que se toman para aplicar esa política económica. Fíjense ustedes, el gobierno acaba de tomar una muy buena medida, que es eliminar del impuesto a las ganancias todos los adicionales que tienen los trabajadores para que paguen menos ganancias, para que haya menos trabajadores que paguen ganancias, se liberan así unos 600.000 Esa decisión no afecta al 40%, ninguno de esos trabajadores integra el 40% Totalmente. de pobreza. Entonces, como hubo esa decisión política y se puede implementar esa medida, ¿qué otra medida se puede implementar? Resolver, por ejemplo, el problema de pobreza que tienen los que tienen empleo en blanco y que no alcanzan a la canasta básica total. Quizá no se puede cubrir todo porque hay unos 50, 60 mil pesos de diferencia, pero sí en parte con un bono de suma fija o con una suma fija que se incorporen los saberes. El método por el cual se haga a mí no me interesa, si es por paritaria, si es porque los gremios lo piden, si es porque el Estado lo obliga. La verdad que no me interesa el método, me interesa el fondo de la cuestión. Y esta es una medida que se puede tomar. Y con respecto a reducir la inflación, vuelvo a insistir, de nada sirve que juntemos reservas con el dólar soja o el dólar que se nos ocurra si seguimos manteniendo las mismas reglas de juego por la cual se van las reservas o divisas. ¿Para qué las juntamos? Pero para cambiarla necesitas fuerza política. Necesitas decisión política. Hoy el gobierno podría tener esa fuerza política y no lo ha hecho en estos 3 años y medio. Yo creo que sí lo podría hacer tranquilamente a partir de ahora. ¿Vos crees que hay medidas que pueden unificar a todo el frente de todos? En esas cuestiones básicas, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy convencida, porque no escucho a nadie del kirchnerismo, que es el sector dentro del Frente de Todos al que yo pertenezco, que se oponga a que se tomen estas medidas. Pero sí el gobierno se opone a la suma fija. Lo dijeron todos los funcionarios. Bueno, entonces quizá hay que pensar, si no es por suma fija, que cuando se abran las discusiones paritarias, que ya se están abriendo, y si los gremios quieren las paritarias y el gobierno apoya esa idea, que lo primero que se discuta en la paritaria es cómo igualar a aquellos trabajadores
en aquellos gremios que están por debajo de la línea de pobreza, Sí, claro. para que estén más cercanos. ¿Y No cómo todos los garantizás gremios que- están en la cómo misma garantizás situación. que no te lo manden a precio? Los No lo empresarios. garantizás, lo tenés que garantizar a través de esto que yo digo, un Estado inteligente que no siga despilfarrando recursos en subsidios y en mejoras a los beneficios de los grandes grupos económicos, como esto de disponer divisas para pagar su deuda al tipo de cambio oficial con un subsidio implícito del 100%, bueno, ¿querés divisas al tipo de cambio oficial para pagar tu deuda? No aumentes los precios. No estamos hablando tampoco de todos los precios de la economía. Es una emergencia. Sí, claro. Es una emergencia muy grande. Porque aquí mucha gente, esa gente que está debajo de la línea de pobreza, ¿cómo creemos todos, cómo creen ustedes que sobrevive? Por la ayuda del Estado, porque por eso tampoco ha habido grandes protestas. Sí, claro. Felisa, gracias por haber venido. No, un gusto. Gracias.